Bienvenidos a Ciudadano Libre en una emisión más y le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar hoy acerca de una polémica que se ha desatado pues no sé si en el Congreso, pero sí en la ciudadanía a raíz de un veto presidencial que el Congreso no acepta. Y dice, señores, este veto no es un veto. Este veto no tiene sentido, este veto no cumple con las características de un veto. Y entonces, ¿qué pasa? El Congreso toma la ley por su mando, las toma y él ejecuta lo que él quiere, o tiene razón el Congreso en no aceptar ese veto y decir, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y surgen muchas preguntas. ¿Es por ineptitud? ¿Fue nada más para decir que sí vetaba, pero les dio el pase para que no lo aceptaran? ¿Qué es? De esto vamos a conversar con nuestro invitado Omar Barrios. Y primero, pues le doy la bienvenida a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, María Dolores, y le damos la bienvenida a todos los miembros de la teleaudiencia de TV Azteca, Guate, y pues hoy en efecto vamos a hablar de un tema que ha sido controversial esta semana, el veto y el antiveto. el veto del presidente y el antiveto del Congreso. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el héroe y quién es el villano? Sería la pregunta. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, María Dolores, Jorge, y por supuesto a la audiencia. Gracias por la invitación. Aquí estamos para tratar de aclarar desde la academia las dudas que hay. Me gustó eso, ¿fue veto, antiveto? ¿Fue un documento inservible? ¿Qué es lo que se presentó? Y pues vamos a tratar de explicarles en este espacio. Pues me gustaría que arrancáramos con el contexto. Cuéntanos rápidamente el contexto en el que se da este veto y el antiveto, como lo llamó Jorge, y danos un poco de contexto. Correcto, vamos a ver todos. Este es el proceso legislativo. La Constitución, la ley orgánica del organismo legislativo, la ley del organismo judicial, el decreto 1816, todas estas normas se integran para poder legislar. Entonces, el proceso legislativo. Por el tiempo, solo tengan presente que hay etapas básicas para que una ley se convierta en norma de observancia general y obligatoria. El decreto que está en discusión, que es el 7/2025, se presenta como iniciativa, el Congreso lo discute y lo aprueba. Entonces, el Congreso es el que aprueba los decretos y lo remite en el plazo, que no puede ser de 10 días, al presidente de la República para la sanción. Sanción significa aceptación, ¿ya? Entonces, la etapa 4, el presidente tiene que recibir el decreto, lo estudia con su equipo legal, y si ese decreto no contradice a la Constitución y en especial puede cumplirlo, porque acuérdense que el Congreso legisla, pero quien ejecuta las normas es el presidente, pues el presidente viene y en el plazo, que no excede 15 días hábiles, lo sanciona. Sancionarlo, cuando ustedes vean al final de sus leyes aparece Palacio Nacional, el nombre del presidente, el nombre del ministro de Gobernación y el nombre del secretario. Es un pequeño acuerdo donde se sanciona la ley. Luego el presidente lo manda al diario Centroamérica para su promulgación y entra en vigencia. Eso es lo normal. Eso sería el proceso legislativo normal, lo que debe de pasar. A mí me surgió una duda que aprovecho que tenemos al profesor aquí para preguntarle. Y es, mencionaste que el presidente tiene que analizarlo con su equipo y ver si es constitucional o no es constitucional y si lo puede ejecutar. Pero ¿puede un presidente vetar un decreto porque no le gusta? Bueno, porque no le gusta no puede. Porque no le gusta no puede. ¿Por qué? Porque la Constitución te establece bien claro que cuando el presidente va a vetar una ley, si quieren pasemos esa etapa. Ahora viene la otra parte. Retrocedemos cabal a la etapa, estamos en la etapa 3 donde el Congreso lo aprueba, lo envía al presidente. Vamos a poner ejemplo así físico, ¿verdad? No se van a ofender. María Dolores es el Congreso. Ya no me gustó. Le va a ir peor a Jorge. Ya empezamos rudo. Le va a ir peor a Jorge. Le va a ir peor a Jorge. Jorge es el presidente. Yo pensé que era el asesor. No, tampoco le puedo matar el respeto a Televisión Nacional de esa forma. No es suficiente porque sea el presidente. Entonces, María Dolores diseña la legislación, la aprueba y te la remite. Entonces, tú te sientas con tu equipo legal, tienes un cuerpo consultivo, tienes al secretario general de la presidencia, tienes tus asesores que tienen que hacer el trabajo. El presidente se mantiene ocupado. Claro. Llegan y le dicen, presidente, mire, este decreto tiene 10 artículos, por ejemplo, y cumple todas las condiciones constitucionales y sí, lo que mandan a decir, si hay presupuesto, si es viable, entonces el presidente lo sanciona. Pero si al analizarlo se encuentra de que hay normas que contradicen la Constitución o que no se puede cumplir porque están disponiendo un cambio presupuestario, por ejemplo, o se están excediendo el marco de sus competencias, el presidente lo puede rechazar. ¿Cómo lo rechaza? Con la figura del veto.
Entonces el veto es la decisión que toma el presidente en Consejo de Ministros, donde dispone y decide en acuerdo gubernativo. En Consejo de Ministros es que está el presidente Arévalo, la vicepresidenta Herrera y sus 14 ministros. Por eso es que ustedes van a ver que hay 16 firmas que tienen voz y voto. Y hay una firma 17, que es la firma del secretario general de la presidencia, que da fe administrativa de la firma del presidente. Pero esta fe administrativa ya analizó con su equipo si es viable o no. Eso es lo que hace el presidente, rechazarlo. Se lo remite adecuadamente, que eso es lo que vamos a discutir después, al Congreso de la República, quien va a decidir si dice, bueno, dice María Dolores, bueno, sí, Jorge tiene razón, aquí nos equivocamos, lo discutimos en el Pleno y lo archivamos. O dice María Dolores, que es el Congreso, para la audiencia en este ejemplo, no, tenemos nosotros la razón y aplica una figura que se llama primacía legislativa. Pero ahí necesita 2/3 partes del total, es decir, 107 votos, necesita un mayor consenso. Si aplican la primacía legislativa, que ya ha pasado, entonces se lo mandan al presidente para que realice una sanción obligatoria. Y si se niega a sancionarlo, el propio Congreso ordena su publicación. Y hay una tercera opción. ¿Qué pasa si María Dolores le envía al presidente Jorge Jacobs y pasan los 15 días sin que tú... No hay respuesta. No hay respuesta, ni sanciones, ni vetas. A eso se le conoce como una sanción tácita. Okay. Entonces, el silencio administrativo. O el que calla otorga. Bueno, buen punto. Me gusta más ese. Te lo voy a piratear porque siempre he discutido que no me gusta llamarle silencio administrativo, pero tiene razón. Es común que la gente le denomine de esa forma. El artículo 178 de la Constitución, que sería el que está sujeto a discusión, te establece claramente, si el Ejecutivo, es decir, Jorge, no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado. Entonces, como tú no dijiste nada, llegaron el día 15 a las 24 horas y no dijiste nada, entonces el Congreso, que en este ejemplo es María Dolores, lo coloca en la siguiente sesión del Congreso. El Congreso, artículo 133 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, lo da por sancionado con 81 votos y ordena su publicación en el diario oficial. Que ese es el camino que tomó el Congreso. Recuérdense, son 3: sancionarlo, vetarlo o la huevonería presidencial, no hacer nada. El que calla otorga. El que calla otorga. Okay. ¿Ya? Esas son las 3. Pero ahorita ustedes vieron una situación intermedia. Pero no cayó el presidente. El presidente incluso en la ronda y dijo, le está vetado, se publicó. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque sí salió publicado en el diario de Centroamérica diciendo que habían inconstitucionalidades, y esa es otra pregunta que te tenía que hacer, es con respecto a cuando yo lo veto, no es, no, mucho esto no me gusta o no, mucho esto no está bien, sino tiene que haber una formalidad. Correcto, correcto, es lo que dijo Jorge. Yo lo quiero vetar porque me cae mal el Congreso o no me gusta el color que pusieron del que hay que pintar y lo veto. No, no se puede. El presidente tiene que emitir un pronunciamiento debidamente fundamentado. Hay un expediente que se forma, hay dictámenes que se emiten por parte del cuerpo consultivo, por parte de los asesores, que fundamentan la razón. Porque el presidente se tiene que sentar frente a su Consejo de Ministros y exponerles con sus asesores legales por qué consideran. Y por supuesto, los ministros votan. Es muy difícil que algún ministro vaya a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Es muy difícil, ¿verdad? Claro. Pero sí hay que hacer el drama. ¿Y ahí tiene que ser voto unánime? No, no, es por mayoría. Ahí es mayoría absoluta, mitad más 1. Entonces, en este caso, han existido acuerdos gubernativos en que sí se han opuesto algunos ministros. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquel caso cuando se otorgó transferencias presupuestarias para el Transmetro? Hubieron ministros que se opusieron. Hay casos ambientales donde hay ministros que razonan su voto, pero son 2 o 1 voto nada más, no afectan. Y esa es una libertad que tienen los ministros. En este caso entiendo que fue por unanimidad, ¿verdad?, que se efectuó el veto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el problema o cuál fue la solución que encontró el Congreso? Lo que tenemos aquí, y lo voy a decir así abiertamente con toda la confianza de estudiar bien estos temas, esta es una notoria incapacidad de los asesores del presidente y de los responsables de dirigir la parte legal de la presidencia. ¿Por qué te lo puedo aseverar? Porque el trámite está bien claro en la Constitución, está bien claro en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, está bien claro en el Decreto 1816. Es como decir, hay todo un proceso que tiene sus pasos y que usas estos tres documentos legales para establecer el proceso. Correcto. Veamos cómo se debe haber hecho. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando ustedes quieren analizar un expediente,
revisen cómo se debió haber hecho. Si ustedes pueden trazar bien cómo se debió haber hecho, van a encontrar en dónde estuvo el error. El presidente recibe el día 0, le vamos a decir así, el traslado del decreto 7/2025. Al día siguiente, pongámosle martes, es el día 1 de los 15 días hábiles. Son 15 días hábiles. Son 15 días hábiles. Si quieres fechas exactas, el presidente recibe el decreto el 12 de septiembre, viernes 12. No cuenta sábado 13, no cuenta domingo 14 y no cuenta lunes 15 porque fue asueto. Entonces el 16 es el primer día. Empieza a correr el plazo. Y te voy a hacer una analogía con un veto de Alfonso Portillo, que lo encontré aquí al azar. Alfonso Portillo recibe el decreto el día 0 y el día 1 convoca a su Consejo de Ministros y lo declara ahí el veto. El día 2 lo manda a publicar al diario oficial y entonces espera que entre en vigencia, que sería el día 3, el día 4 y el día 5. Y tan pilas eran sus asesores que en un día tenían ya el dictamen. Lo que sucede es que recuérdense que este decreto, cualquier decreto que haga la presidencia, ya lo conoce el presidente. Sí. El traslado es un formalismo, porque el presidente tiene a sus diputados en el Congreso, ellos tienen copia de los decretos aprobados. Ya no puede esperar, voy a ver hasta que venga el decreto, lo voy a leer. No, esto es de conocimiento. Recuérdense que ese decreto circuló en los medios de comunicación, en las redes, es de fácil acceso, lo puedes pedir vía acceso a la información pública. Lo que pasa es que ellos vienen y no hacen lo que hace Portillo, lo que hace Berché, lo que hace Jimmy, lo que hace Yamatei, que es tramitar un veto lo antes posible. Ellos vienen y realizan la sesión hasta el 12 de septiembre. Y lo realizan la sesión del veto el 2 de octubre y lo publican hasta el día 6 de octubre, el lunes 6, que es el día 15, otra vez. El 6 de octubre es el día 15, el último de los 15 días que tiene para efectuar el veto. Pero el decreto 1816, que dejó claro, ese decreto sigue vigente, todos lo aplicamos. ¿Por qué le digo todos lo aplicamos? Ese decreto es el que estableció la numeración, cómo se numeran las leyes. Hasta 1968, si ustedes se recuerdan, todas las leyes se emiten en número cardinal. Por eso la ley de servicios civiles es el 1748. La ley del Tribunal de Cuentas es el 1126. No tenían guión año y no empezaban en uno cada año, iban de forma consecutiva. En el año 68 se emite este decreto y se establece, a partir del año 69, la numeración va. El primer decreto de cada año es el 1, guión los 2 dígitos del año. Después se tuvo que arreglar para que fueran los 4 dígitos. Y los acuerdos gubernativos, María Dolores, Jorge y tu audiencia también. Los acuerdos gubernativos antes se publicaban por fecha. Uno decía el acuerdo gubernativo del 20 de septiembre de 1960. No, también se tienen que numerar. Y en ese acuerdo gubernativo, ese decreto es un decreto del Congreso. Ese decreto establece claramente en qué plazo entran en vigencia aquellos acuerdos presidenciales o aquellos acuerdos del organismo judicial que no establezcan fecha de entrada en vigencia. Solo para aclarar, esto es una ley que está desde 1968, ese decreto 16, algo que dijiste. Esto quiere decir que es por default, se establece cuáles son las fechas de entrada en vigencia si no se establecen, pero por ejemplo, un decreto puede decir entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Correcto. Si quieres, para que todos lo tengan claro, quiero que pongan la Constitución hasta arriba, los decretos en segundo nivel y los reglamentos en el tercer nivel, los acuerdos gubernativos. Entonces, los decretos, la Constitución, el artículo 180 te establece, entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial, salvo que el propio Congreso restrinja o amplíe el plazo. Esto significa que si es un decreto muy complejo, el Congreso puede decir, entrará en vigencia 3 meses después. Sí, hemos visto. Y si es un decreto que urge, entra en vigencia al día siguiente. A mí no me gusta aquello de que entra en vigencia el mismo día, porque eso sí es discutible, pero no da tiempo ahorita. Los acuerdos gubernativos son igual. Si cualquiera en la audiencia ve el Diario de Centroamérica, que es un documento público, se publicaron 4 acuerdos gubernativos ese día lunes. El acuerdo gubernativo del veto y otros 3. Los otros 3 sí tienen fecha. El que no tiene fecha es el acuerdo gubernativo del veto. ¿No tiene fecha? De entrada en vigencia. De entrada en vigencia. De entrada en vigencia. Gracias por la aclaración. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, al final de estos documentos ponen y entra en vigencia el último artículo, por así decirlo. El último artículo es dice cuándo entra en vigencia. Hasta la Constitución, ¿sí? Pero este no dice nada. Este no dice nada. Y te voy a decir en qué se basan algunos para establecer por qué no se pone fecha.
Pensemos que Bernardo tiene un verdadero equipo legal. Pensemos, yo sé que cuesta. Mira, sí lo tiene, pero tampoco, pero no eficiente. Tiene un equipo legal. Ya siendo así serio, ya sin las bromas, ahí hay gente muy capacitada. Los que están malos son los líderes. Es que mire, pues, en los organismos de Estado, tú tienes departamentos de jurídico, yo te puedo dar fe por los equipos legales de los secretarías generales de los ministerios. Hay gente muy eficiente. Lo que pasa es que las autoridades no los quieren escuchar. Y por eso le pasa esto a Bernardo. Porque tiene 2 o 3 que piensan que lo saben y no quieren escuchar a los que saben. Y ese es un problema muy serio. Te lo digo yo porque yo fui subsecretario general de la presidencia. En la época cuando he sido asesor de presidente, he sido asesor del organismo judicial, de Contraloría, de un montón de entes. Y entonces, ¿qué es lo que uno aprende? A hacerle ver a la autoridad que es la forma de hacerlo. Pero hay gente que no se puede dar el lujo de decirle a la autoridad, le da temor a la autoridad. Y dejan que las autoridades se equivoquen tan rotundamente, que por si no me da tiempo, sí quiero ser enfático en algo. Ahorita nos reímos, criticamos y todo, pero lo que le cuesta esto al Estado, María Dolores, el costo que tiene esto para el Estado, no solo políticamente, mediáticamente, esto tiene un costo económico. ¿Cuánto cuesta cada página en el Diario de Centroamérica? Yo pensé que ibas a decir los 9,000 millones de quetzales. Aparte está en el decreto. Pero para ponerle orden y no perderme, ¿qué es lo que pasó? A ver, de nuevo, por favor, la amable audiencia de tu programa, piensen cómo se debe haber hecho. Así es más fácil. Piensen que pues no lo hizo el día 1, sino que convocó al día 2. Ahí celebra el acuerdo operativo del Consejo de Ministros y piensen que no fue el día 3, que el día 4 lo mandó a publicar al Diario de Centroamérica. Pero cualquiera diría, Omar, que bueno, lo hizo el día 15 y llegó raspadito, así como de estudiantes de universidad, que les dices hay que entregar la tarea antes de medianoche y lo están entregando a 12:59. Okay. Raspaditos llegaron. ¿Llegaron raspaditos o no llegaron raspaditos? Me recordó un alumno, pero no voy a decir el nombre ahorita. Yo me recordé para cuando uno paga impuestos en la SOT. Y a las 23:40 la aplicación no funciona en este momento. Bueno, veamos. ¿Dónde está el error de ellos? Cuando el artículo 178 te expresa claramente, porque es que tampoco es algo sofisticado, fíjense pues, dentro de los 15 días de recibido el decreto, lo leo textualmente, dentro de los 15 días de recibido el decreto, dentro, y previo, ojo con la palabra que viene, y previo, Real Academia Española, ¿qué significa previo? Anticipado, que va antes, ¿eh? Y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Él tiene que tomar el acuerdo en Consejo de Ministros, tomar la decisión, publicarlo en el Diario Oficial, que entre en vigencia y ya cuando está en vigor el acuerdo, se lo suma al oficio que va firmado por el presidente, dirigido al presidente del Congreso y lo remite. O sea, que tiene que cumplir todo el proceso antes de esos 15 días. Por eso te dan 15 días. O sea, para que hagas todo esto. No es que lo haga el día 15 día. estoy diciendo ya lo vete mucha. Todo plazo tiene un sentido. Si yo te digo, Jorge, lo tenés que hacer en 10 días, es porque yo he calculado que necesitas 10. Si yo te digo, María Dolores, tenés 20 días, es porque he calculado que necesitas 20 días. Para terminar el proceso completo. Empezando desde el inicio, no hasta el final. Exacto. Pero no para que tú digas, lo voy a hacer el 15. ¿Ya? Lo vas a hacer desde el primer día. Entonces, por eso, repito, dentro de los 15 días, fíjate, pues ni siquiera el día 15, dentro, y previo, es decir, que antes él emite en Consejo de Ministros la votación, emite el acuerdo, lo publica en el Diario Oficial y ahí no le tiene que poner fecha. ¿Por qué? Porque va a entrar en vigencia a los 3 días. A los 3 días. Vas por el día 5 o 6. Si sos un verdadero presidente y un verdadero asesor. Y lo mandas al Congreso el día 8 o el día 9. Pero se te complicó porque hubo una tormenta. Lo mandas el día 10 o el día 11. Pero lo podés enviar al Congreso hasta que ya está vigente. Ok, entonces lo tenía que enviar al Congreso cuando ya estaba vigente, publicado en el Diario de Centroamérica. Y podía también poner la fecha de decir, entra en vigencia al día siguiente. Correcto. Para acelerar el proceso. Para acelerar el proceso. Entonces, ¿qué pasó, Jorge? Que vamos atrasados. Mire, presidente, fíjese que agarré furia, voy atrasado. Ponele fecha. Y que entre en vigencia. O sea, si quieren decir cómo se arreglaba, tú les diste la solución. Lo hubieran publicado el lunes agregándole el artículo 5. El presente acuerdo entrará en vigencia el día de hoy. Y todo quedaba perfecto. Y enviarlo, y mandar un patojo zumbado. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, ¿qué pasa en el Congreso?
el Congreso lo recibe. ¿Qué pasa ahí y por qué entonces el Congreso dice, ¿saben qué? Veamos esto. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Continúe escuchándonos y oyéndonos aquí y viéndonos aquí en Ciudadano Libre en TV Azteca Guate. Regresamos. Regresamos a Ciudadano Libre aquí en TV Azteca Guate. Estamos hablando acerca del veto, el antiveto, qué sucedió en este veto que se hizo al decreto 7/2025. Era un veto bien hecho. ¿Qué sucedió con el Congreso? El Congreso decide conocerlo, no conocerlo, lo ignoró. De esto estamos conversando con nuestro invitado Omar Barrios. ¿Veto o antiveto? Y ya nos dijiste, tuvo que haberlo enviado antes de esos 15 días, Omar. Y el Congreso cuando lo recibe, ¿qué es lo que pasa en el Congreso? Porque pareciera que el Congreso dice, ¿sabe qué? Lo que diga el presidente a mí no me importa. Ok, ¿qué es lo que sucede? A ver, si Jorge me pone a mí requisitos que debo de cumplir y me dice, Omar, si tú quieres que yo te acepte una petición, tienes que cumplir estos requisitos. Ok, entonces yo tengo que cumplir todos los requisitos. Un requisito es devolver el decreto al Congreso. Devolverlo con el veto incluido. Y con el veto que ha cobrado, vigencia. Okay. Pero si Jorge recibe la documentación y la documentación no va completa, no tiene validez. Decía un diputado, el presidente no nos envió un veto, nos envió técnicamente un comunicado o una carta o una manifestación de interés. ¿Por qué? Porque nos envió un acuerdo gubernativo que él mismo ordenó publicar, pero que no ha cobrado vigencia. Y entonces el Congreso se ve atrapado en esto. Podemos aceptar un veto y darle en conocimiento al Pleno que no ha entrado en vigencia y que va a entrar en vigencia hasta hoy jueves. ¿Ya? Entonces el Congreso dice no, porque el día 15 era el día lunes. Entonces, por eso es que el diputado Arzú creo que es el que presenta la moción y establece, no podemos entrar a conocer el veto porque eso no es un veto. A mí, de las cosas positivas que quisiera rescatar de todo este relajo por la incapacidad intelectiva del personal del presidente, creo que lo más rescatable ahí es que vimos un casi debate en el Congreso. Sí, o sea, cosa rara. Como sí, es que yo no lo logré escuchar todo, sino que un amigo me mandó el link y lo activé y está discutiendo el diputado y están dando sus argumentos. Los oficialistas del partido cancelado están dando, o sea, no son varios, pero hay una discusión y yo, chica, ¿será que es el pleno? No, en serio, invito a la audiencia a que lo descarguen y lo vean. Pareciera un congreso de verdad, había una discusión y daban sus fundamentos, unos decían si está vigente, el otro no está vigente. Y bueno, dije, pues si queremos rescatar algo de este gran error del presidente y su equipo, es que el Congreso probó lo que es tener una discusión como debe de ser. Y eso ya es un pequeño avance en este relajo. Si le quisiéramos sacar los aspectos, algo positivo. Esto desgasta al presidente. Definitivamente desgasta al presidente. Y estamos en plena discusión del presupuesto, que es una de las batallas, la batalla del año. Es que es muy diferente que el presidente pierda una batalla política porque no tuvo los consensos que lo respaldaran, a que él autopierda por la ineptitud manifiesta en el trabajo. O sea fue autogol. Autogol. ¿No se acuerdan aquel portero que va a hacer el saque y se le va, él mismo se le va la pelota y dice, para atrás? Pues. Eso fue lo que sucedió. Sí, agarró su veto, yo creo que hasta chilena hizo para anotarlo. En ese sentido, la postura del la posición del presidente para llegar a temas como negociar el presupuesto se debilita. Ahora, esta ley, ¿ahora qué sigue? El Congreso dice, ¿la vamos a publicar nosotros? Bueno, si quieren ver el camino como hubiera sido lo normal, es que transcurren los 15 días y no recibe nada el presidente, no recibe nada el Congreso, ¿se recuerdan? Sí. Entonces el día 16 el Congreso sesiona y dice, el presidente ni lo sancionó ni lo vetó. La Constitución se establece, se tendrá por sancionado, lo que tú decías, ¿verdad? Que calla, otorga. Que calla, otorga. Entonces votan 81 diputados, que es el mínimo,
y se manda a publicar en el diario oficial. Y ojo, los del diario Centroamérica lo tienen que publicar. Esto es una orden. No es que sí, que se me traspapeló. Sí, no. Y que dobló para el archivo, no. Dobló para la derecha en lugar de la izquierda. A ver, funcionarios, tienen que tener presente que el artículo 156 constitucional no están obligados a obedecer órdenes manifiestamente ilegales. Si el Congreso les está enviando, es una orden constitucional. Ahí no hay vuelta de página, hay fundamento para eso. Entonces, no publicarlo pondría en responsabilidades a los del diario de Centroamérica, Tipografía Nacional, como una observación aparte, ¿va? Para que no se pierda. Entonces, el presidente del Congreso lo debe mandar a publicar. Correcto. Es el camino que sigue ahora. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero mencionaste hace un rato de la sanción obligatoria, algo así, ¿no? Que se lo tienen que regresar al presidente y él lo tiene que mandar a publicar, ¿no? Pero eso sería lo que buscaban unos diputados en la discusión. Lo que algunos diputados decían es, este veto del presidente sí es válido, sí cumplió los requisitos, decían ellos. Entonces queremos entrar a discutir la primacía legislativa. Si en la primacía legislativa hubieran obtenido los 107 votos, entonces se le envía al presidente para sanción obligatoria. Así lo establece la Constitución. Pero si el presidente se niega a sancionarlo, el Congreso lo manda a promulgar. O sea, tiene esa vía. ¿ya? Pero sí lo tiene que mandar al presidente para decirle solo firma. Sí, pero ojo, pero si hubiéramos aplicado primacía legislativa. Que no fue lo que pasó. La discusión que se hizo es, este veto no cumple, o sea, no es un veto y entonces no podemos tomarlo en serio. Correcto, es como que hubieran mandado, no sé, el acuerdo gubernativo sin las firmas. ¿Ya? Ok, me mandó el acuerdo gubernativo, sí, pero viene sin las firmas. Entonces no cumple los requisitos de forma, no cumple los requisitos de fondo. Entonces yo no lo puedo considerar un veto. Y esto es bien importante. Esos 86 diputados, 84, 86 que votaron tanto a las dos ponencias que se presentaron en el Congreso hicieron lo correcto. ¿Por qué? Porque si el Congreso hubiera aceptado eso como veto, que es ilegal, los congresistas hubieran asumido las responsabilidades del error de la Secretaría General y del presidente Arévalo. ¿Ya? Entonces, los que votaron aprobando la moción del diputado Arzú, cuando él dice, mire, eso no es un veto, entonces discutieron, lo que digo que fue un mini debate adecuado, ¿ya? Y dice, tiene razón, eso no se puede tomar como que hubiera cumplido los requisitos. Entonces ya pasan a la segunda aprobación, que es que se tiene por sancionado, y vuelven a votar y como tienen la mayoría absoluta, lo aprueban. ¿Y qué hubiera pasado si no tienen los 81 votos para aprobarlo? Si no tienen los 81 votos para aprobarlo, ni se hubiera considerado veto, ni se hubiera empezado a discutir la primacía legislativa, ni se hubiera pasado a desconocer eso. Sí es obligatorio, ¿viste? Eso está en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Sí tenía que darse esa votación. Algunos decían, no, ya no es necesario, la sanción es automática, al que cae otorga, sí, se tendrá por sancionado. Pero ese artículo 133 te establece, en los casos que el Ejecutivo no sancione, ni lo vete, transcurridos los plazos que señala la Constitución, el Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días para que surta efectos. Este negocio significa actividad, este negocio se pondrá a discusión, votación y resolución en una sola lectura, sin necesitar los 81 votos para mandarlo a publicar, porque la sanción ya está por disposición constitucional. ¿Ya? Lo que necesita los 81 votos para mandarlo a publicar. Y creo que fueron 86 votos y lo mandan a publicar. En ese sentido, y nos queda poco tiempo, pero en este sentido, esta ineficiencia del Ejecutivo para hacer algo que se supone que es parte de su tarea, tal vez no diaria, pero sí de sus tareas muy importantes, que es el tema del veto, me hace pensar en la siguiente ley que se está hablando, que es esta ley que tiene que ver con la excepción o quitar algunas obligaciones de tener los permisos ambientales, las licencias ambientales. ¿Habrán aprendido la lección? ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta el hecho de esta ineficiencia, pagar asesores que no hacen su trabajo, tener una reunión de Consejo de Ministros, dejando a los ministros trabajar en esto que no tenía sentido y no se hizo bien, poner a los diputados a hablar de esto y, por otro lado, el contenido de esta ley? ¿Perdimos la oportunidad de hacer un buen debate sobre el contenido de esta ley? Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, ¿qué quiere decir esta ley? ¿Nos beneficia?
¿Nos pudo haber ayudado el presidente y al final no lo hizo? Cuando regresemos vamos a hablar de esto. No le mueva. Regresamos aquí a Ciudadano Libre en TV Azteca Guate. Regresamos a Ciudadano Libre en TV Azteca Guate. Estamos hablando acerca de este veto que no fue veto y que ni llegó a antiveto, Jorge. ¿Cuánto nos cuesta? Ni Betillo. Ni a Betillo. Jorge. Pues Omar mencionaba ahí hace un rato lo que nos cuesta de los sueldos de los asesores, la impresión en el diario oficial, pero yo creo que lo que más nos va a costar son los 9,000 millones de quetzales que lleva implícito el acuerdo 7-2025, porque al final esa es la lucha ahí entre el Congreso y el Ejecutivo. No se crea usted que es por si está bien la Constitución o no. La lucha es por quién maneja la plata. Correcto. Nosotros comentábamos en la academia que si ustedes ven el contenido de la ley del fortalecimiento financiero, que en un resumen así muy básico es extender la posibilidad de ejecutar los fondos que ya este gobierno en su presupuesto les otorgó. Ojo con esto. Esta ley quiere extender el plazo de ejecución de fondos que el actual gobierno les asignó en ese presupuesto. Pero tiene un artículo muy similar el proyecto del presidente de la República, la iniciativa presentada del presupuesto. Las diferencias son muy sutiles. En una se puede seguir ejecutando como está y en otra va a estar bajo control del ministro de Finanzas. Es decir que el presidente, a mi parecer, quería vetar esto para que el artículo que imperara para hacer lo mismo que esta ley pretende realizar, lo hiciera él a través de finanzas. Entonces, como tú señalas a la población que lo tenga bien claro, aquí es un tema de quién se va a quedar con esta ejecución. No es que el veto iba a detener totalmente esa ejecución. Dentro de este contenido, yo te soy sincero, ni siquiera quise profundizar a leerlo. ¿Por qué? Ya en el artículo 2 de la ley, señalan ellos textualmente, numeral 1, el artículo 2 de la Constitución, y la Constitución no tiene artículo 2, es artículo 2. Hay un sentido filosófico, jurídico, para entender por qué los primeros 9 artículos de la Constitución son ordinales y por qué es segundo, tercero, cuarto. El simple hecho que alguien ponga 2 al artículo de la Constitución ya me está diciendo no sabe constitucional. O sea, el que hizo esto no sabe su trabajo. Es una persona que está redactando un veto que le presentó al presidente, pero que no ha estudiado el derecho constitucional. Ya si profundizas en la forma como lo están argumentando, carece de muchos elementos. Puede ser que lo que él pretendía, si pensáramos mal, es que este veto no tuviera un gran efecto, ¿no? Pero quisiera retomar algo que para mí es relevante y que te comentaba en el receso, es que no se debe tolerar que estos funcionarios públicos y los asesores que tiene el gobierno pagados con los recursos públicos se pongan en redes sociales y en cualquier foro o en cualquier radio a insultar a los ciudadanos que hicimos comentarios de esto. Ellos no pueden estarle faltando el respeto a los ciudadanos o a los diputados. Ellos son funcionarios. Aquí está la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios públicos. El presidente mandó a promulgar el código de ética al organismo ejecutivo. Ellos tienen que respetar la opinión de los académicos, de los otros diputados. Creo que también se ha perdido mucha categoría. Este gobierno de activistas ha llegado a increpar, a querer poner esa violencia verbal dentro de esta discusión. Y esto es un llamado de atención de parte de los ciudadanos a ellos para que trabajen en orden. Creo que eso no me quería quedar sin decírselos, porque la gente está empezando a tener temor de opinar, porque si uno opina, entonces te mandan las huestes de Net Center pagados. Ya hemos visto cómo le pagan desde los ministerios a un montón de tiktokeros y todo. Entonces uno dice, pues hay muchos recursos circulando para querer apagar la voz pública. Nosotros tenemos la obligación de seguirlo haciendo, ¿verdad? Una pregunta, Omar. El tema de lo que en el veto, que no fue un veto, fue un intento de veto. Conato. Habla de ciertas inconstitucionalidades y da los argumentos por los cuales no puede sancionar esta ley y entonces lo devuelve. ¿Hay argumentos sólidos? Porque una vez que esto se promulgue, se puede, tiene estas debilidades que se pueden
ver a través de una, aquí ya no es amparo, me imagino que es una, ¿qué mecanismos podría tener el Ejecutivo para defender su postura? El Ejecutivo hizo su comunicado berrinchudo, de nuevo, como te digo, una mala forma de comunicarse, o sea, desahogando sus pasiones. La insensatez es manifiesta. Bueno, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo podría, hasta antes de que esté vigente, considerar que este decreto, que todavía no ha cobrado vigencia esta ley, contradice los principios constitucionales, que hay una arbitrariedad y podría accionar en amparo. Como es un amparo contra el Congreso de la República, lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. Si entra en vigencia, si el amparo no llegara a tiempo y entrara en vigencia la ley... Porque se les pasó un día. Se les pasó. Fueron el último día. No, esperaron el último día y pasó el plazo. Tenés razón, pensemos, ¿no? La verdad, hay que poner todas las variables posibles y hasta las imposibles con ellos. Entonces, ojo, si entra en vigencia, ya tienen ahora la acción de inconstitucionalidad. Y entonces cualquier guatemalteco, con el auxilio, patrocinio de 3 abogados o el propio gobierno, podría accionar a través de sus representantes en contra de esto. Es sano que esto se sujete a control constitucional. Pero una de las razones por las que veta el conato de veto, que el presidente envió el comunicado, es porque se contradice el artículo 238 y técnicamente se está disparando en el pie, porque los argumentos que está estableciendo él aquí son los mismos que se le aplicarían al artículo que él envió en su proyecto o iniciativa. Es el artículo 55, por si lo quiere. Sí, por favor, gracias por ser tan específico con la norma. Entonces yo digo, de veras, yo no sé qué es lo que les pasa, si no estudian, no entienden el contexto o algo, pero el presidente Bernardo no va a llegar a ningún lado con este equipo. Ya lo vimos cuando, se acuerdan, declararon el estado de calamidad y no lo publicaron en el diario oficial. Enviaron con trampa el retiro de la reserva sin publicarla antes en Guatemala. Tienes cuando el presidente declara en rueda de prensa cuánto va a ser el monto del salario mínimo y estos publican otro más. Entonces, eso no puede pasar. O sea, cualquier ¿Cuánto presidente... se necesita? ¿Cuál es la paciencia? O sea, ¿cuánto se necesita? Yo no sé usted, ¿cuántos errores necesita cometer usted para que le digan muchas gracias por participar, pero aquí ya no hay más pelotas para ti? Y es que estos errores son errores de Estado. O sea, quien están haciendo quedar mal es a la presidencia de la República. No es un error que yo me equivoqué y colisioné un vehículo o que boté un vaso. Aquí estás haciendo perder a la presidencia toda una línea política funcional de la administración pública. Yo le hacía una broma a mis alumnos en la San Carlos, que por haber estado en el equipo del doctor Alejandro Maldonado, nosotros hubiéramos cometido un error así con el secretario Hernández y nos manda a fusilar ahí en el parque. Estamos hablando del doctor Alejandro Maldonado, es una de las mentes más brillantes en el derecho, ex magistrado de la CC, ex constituyente, ex ministro, ex presidente de la Corte. Entonces, ojo, que Bernardo no entienda, puede ser que sean las razones por las que él tolera todo esto. O le están diciendo que es el pacto, los golpistas, etcétera. No, presidente Bernardo, aquí su equipo volvió a demostrar, y es un hecho notorio, esa incapacidad. Nosotros lo invitamos y lo explicamos desde la academia para que ellos se corrijan. Y rescato lo que decías, María Dolores, y que Jorge también antes del programa me lo comentaba. Esto les tiene que servir a ellos para que el siguiente veto lo hagan bien. ¿Ya? Sí, pero qué difícil que estén aprendiendo al llegar al cargo público, a tan alto cargo público. Es que uno tiene que saber para llegar a ese cargo. Y el otro tema es que no cobran como aprendices, como practicantes. Jorge. No les van a descontar del salario. Bueno, no estaría mal que Contraloría también dedujera responsabilidades económicas por hacer perder recursos al Estado, claro, o el propio presidente a través de su autoridad, que es el que nombra precisamente a sus asesores, a su secretario y todo. Y creo que los que van a sentirse más golpeados precisamente son los mismos oficialistas. No sé si vieron expresión de ellos en el Pleno del Congreso. Ellos trataban de defender con argumentos, pero su expresión era de derrota. Sabían que había un... el lenguaje no verbal de ellos era notorio. ¿Tus conclusiones rápidamente? Las conclusiones rápidamente es que tienen que irse a la ley, tienen que fundamentarse. La sociedad tiene que también involucrarse a través de estos programas, a través de las redes sociales, involucrarse, conocer, escuchar, ¿ya? No simplemente lo que no entienden, insultar o atacar. Y ayudémosle al gobierno. Cuando los académicos opinamos a través de las redes o algún medio de comunicación, al final de cuentas es una crítica que les ayuda, porque tú diste la solución. En teoría no les tiene que volver a pasar, pero conociéndolos. Jorge. Bueno, pues que es lamentable realmente de que se den estas circunstancias, porque literalmente son errores de principiante y
Y aparte, como dice Omar, que ya deberían de conocerlo antes de llegar a esos puestos, ya tienen, ¿cuántos? 19 meses de estar en el gobierno. O sea, está bueno que cometan ese tipo de errores en febrero del 2024, pero ya ahorita... Eres muy bueno. Eres muy bueno. Ya ahorita, 19 meses después, no pueden decir, yo no sabía. Y como bien lo dijo Omar, al final, esto muy probablemente fue error de alguno de los miembros de la Secretaría de la Presidencia y todo, pero al final el que se lleva el que puso la firma, el que se lleva la carga del error es el presidente y sus ministros. Y sobre todo por haberlo puesto ahí, sí, por haber puesto ahí a esas personas. Los ministros, ¿qué confianza van a tener ahora de firmar esos? Y el tema es que quien puso a estos asesores fue el mismo presidente. Y para mí otro de los costos, y con esto quisiera concluir, uno de los costos más fuertes es que estamos hablando de estos errores cuando debimos haberle entrado de lleno al contenido de esta ley, al contenido de lo que se está distribuyendo. ¿Es en el presupuesto o es en esta ley? Y al final, ¿hay diferencia o lo que se están peleando es quién reparte? Y que recuerden que el que reparte y comparte del presupuesto, de su dinero, que eso nunca se le olvide. Así que gracias por habernos acompañado. Saque sus conclusiones. Usted es un ciudadano libre. Exprésese lo que usted piensa y no se deje intimidar, porque precisamente cuando usted es esa voz disonante, esa voz que no va diciendo lo que todo mundo dice, es cuando más necesitamos escucharlo. Así que atrévase a pensar, atrévase a expresar, atrévase a buscar un mundo mejor, porque se lo merece. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros aquí en Ciudadano Libre de TV Azteca Guate.